representantes de Juntos aquí en La Plata. Conversamos con gente del Frente de Todos de Berisso. Nos queda hablar con alguien representante de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Porque ayer fue la convención nacional de la UCR en Parque Norte. Por Exacto. eso, para que nos cuente... Fue uno de los expositores, incluso, para que nos cuente cómo estuvo eso, cuáles son los balances que se hacen de esta convención. Estamos en comunicación con Alejandro Echegaray. Él es, obviamente, militante de la Unión Cívica Radical, diputado nacional, mandato cumplido. Y le damos los buenos días. Buenos días, Alejandro. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Buenos días, Daniel y Virginia. Un gusto. ¿Cómo están? Muy bien. Alejandro. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ayer, Alejandro, te escuchamos exponer en la convención y justamente vos hacías referencia a la palabra cambio. Y vos decías que la UCR siempre fue cambio, o sea que como que ¿por qué van a dudar de que la UCR estén juntos por el cambio? ¿Es así la idea? Sí, bueno, es que se ha meneado mucho en estos tiempos por una cuestión de que algunos creen que son la pureza del cambio dentro del espacio de Juntos por el Cambio, pero también afuera, que están permanentemente planteando que si no pasás cierto nivel de cambio en sangre, no podés estar no podés estar aspirando a conducir el espacio ni a nada por el estilo. Entonces se me ocurrió plantear, porque obviamente no fue un discurso, fue una intervención, de que con eso no nos ninguneen más, menos a los radicales, porque si bien tenemos que hacernos cargo de muchos pasivos en la historia, tenemos que hacernos cargo de muchos activos en la historia, y todos fueron cambios, empezando por el sufragio universal, que el radicalismo nace, y por todos los logros de todos los gobiernos, del gobierno de Irigoyen, la reforma universitaria, el guardapolvo blanco, la creación de YPF, la soberanía nacional. Luego, en etapa donde no fuimos gobierno, la incorporación del 14 bis con los derechos sociales de los trabajadores en la Constitución Nacional, el gobierno de Ilia, todo lo que significó el advenimiento de la democracia con Raúl Alfonsín, los avances hechos en materia de derechos como el divorcio vincular o la potestad compartida, los derechos humanos, el juicio a las juntas, etcétera, etcétera. O sea que la Unión Cívica Radical tiene una impronta de cambio impresionante, que no es obviamente el único partido que la tiene el peronismo, pero por eso que no nos corran con la cuestión de la pureza del cambio. Porque en esto hay una especie de contrabando de algunos sectores, que lamentablemente, debo decirlo, en el partido también algunos actúan con cierta ligereza, porque nos están metiendo algunos sectores desde afuera también, desde la opinión pública interesada, desde ciertos factores de poder, de que el cambio es solo cambio si, por ejemplo, rediscutimos la idea de participar, derogar las leyes de seguridad interior y defensa de la democracia del gobierno de Alfonsín, y permitir que el ejército participe de la defensa interior, por ejemplo. A eso algunos le llaman cambio. Para nosotros eso es un retroceso reaccionario espantoso, que podría significar, por más que se ponga la excusa de combatir al narco, podría significar meter al ejército de vuelta en asuntos internos, cosa que sería una cosa calamitosa. O algunos plantean que cambio es, prepararnos por una etapa de ajuste y guadañazo en materia de presupuesto, y considerar a la educación y a la salud pública como un gasto y no como una inversión. Entonces eso, para nosotros eso no es cambio. Entonces quise darle esa impronta, porque precisamente en la convención de ayer se aprobó un programa que no tiene nada que ver con esos tipos de cambios que proponen algunos sectores de derecha. Entonces era para reafirmar precisamente que el radicalismo entra en una coalición, pero que tiene sus límites, que no nos pueden proponer olvidar lo mejor que tenemos en materia de política exterior, de gobiernos como los de Ilia, en materia de soberanía de las Islas Malvinas, por ejemplo, que algunos sectores hasta del partido también plantean, muy minoritarios, por supuesto, y evidentemente con una confusión ideológica muy grande,
plantean que el tema de la cuestión Malvinas es algo que ya fue. Claro. Yo creo que ese tipo de cosas, que algunos creen que son modernas y de cambio, son más reaccionarias y rancias, y nosotros las debemos rechazar con contundencia, ¿no? ¿Cómo define la UCR, en este caso, su pertenencia a Juntos por el Cambio y esa disputa que tiene con el PRO, ¿no? Por el tema de las candidaturas, las fórmulas, las incorporaciones. ¿Cómo se acuerda eso? Sabemos que las PASO van a ser un día fundamental para eso, pero después también, ¿qué es lo que crees que se va a venir? Bueno, creemos que primero que en una coalición siempre hay tensión, ¿no? Y que hay que redefinirla casi que en esta instancia hay que redefinirla, porque una coalición no hay un contrato que diga que dura perpetuidad y mucho menos si no se discute. Nosotros lo que creemos es que el radicalismo tiene un programa, una serie de lineamientos que no son dogmáticos, pero que son un cúmulo de ideas, de valores, y en ese contexto tenemos también hombres y mujeres en posibilidad, y esa es nuestra intención. Nuestra intención es liderar en este proceso. Yo particularmente me inclino por pensar que Gerardo Morales estaría en condiciones de liderar este proceso, pero también, bueno, con eso entrar en la discusión, que obviamente esta discusión se acelera en los próximos días, y si es posible liderar encabezando una fórmula, y si existen otras alternativas como integrar fórmulas, que integrar fórmulas tenga que ver con este cúmulo de ideas, no solamente discutir los nombres propios por los nombres propios en sí, porque eso no significa demasiado. El tema es, nosotros tenemos una experiencia entre el 2015 y el 2019, llegamos al gobierno y tuvimos serios problemas, si bien se logró el cometido de equilibrar el poder en la Argentina, dado que el kirchnerismo había ganado la anterior elección, la presidencial, Cristina Kirchner le había ganado al segundo, a Wiener, por más de 40 puntos, estaba totalmente desequilibrado el poder en la Argentina, se logró equilibrar el poder y de hecho se ganó la elección, pero después no tuvimos un gobierno de coalición verdadero, con un programa de gobierno, y terminamos en manos de un grupo muy pequeño alrededor del presidente que terminó definiendo las políticas, y así no fue. Fracasamos, si bien se logró cumplir el mandato, fracasamos en cuanto a que las transformaciones no se produjeron. Ahora, eso es lo que no queremos volver a repetir. Claro, ahora lo que siempre decimos con Daniel aquí en la mesa, en esta oportunidad, en estas elecciones, el radicalismo llega plantado de manera muy distinta a lo que fue en el 2015. Eso creemos, estamos convencidos de que es así, y por supuesto no nos creemos excluyentes de ningún otro sector que integra la coalición, para nada, pero creo que entramos a la discusión, a la conversación política de otra manera. Y por eso que le pedimos a muchos correligionarios que con ciertas actitudes tienden a debilitar la unidad del partido, que crean en el radicalismo, que empiecen por creer en sí mismos y creer en el radicalismo, que en esta etapa está mucho mejor plantado para entrar en una discusión que nos permita, en el mejor de los casos, poner un candidato a presidente, y si no es así, integrar una fórmula y además con un programa de gobierno y con un gobierno de coalición, que es lo que no existió en la anterior etapa. Claro. En la anterior etapa tuvimos algunos correligionarios que ocuparon algunos cargos, pero no era un verdadero gobierno de coalición. Un gobierno de coalición es como los que han existido en otras latitudes del mundo, donde los partidos que integran el gobierno inciden en las políticas del gobierno, ¿no? Entonces, claro, eso no ocurrió. Claro, Alejandro, uno siempre tiene que pensar en positivo y uno dice, bueno, ya aprendimos de esta experiencia de la que nos tocó atravesar. Una hipótesis de que llegue a suceder lo mismo, que la persona que sea elegida sea del PRO y se ejerce un gobierno y es de Juntos por el Cambio o de Juntos, como se denomine, y llega a pasar lo mismo ahí, el radicalismo está a un paso de dar un paso al costado enseguida. ¿Creen eso? Nosotros creemos que todo lo que no tenga nada que ver con lo que definimos ayer en la convención
Por eso digo, si el cambio luego se termina transformando en una regresión de derecha, y el radicalismo no tendría nada que ver. Pero yo lo estoy arriesgando a criterio personal, pero también leyendo lo que la convención ayer decidió. La convención ayer decidió cosas muy claras, hay documentos muy importantes desarrollados por la Fundación ALEM y otros aportes, donde en materia de política económica, política exterior, plan de salida a la crisis macroeconómica en la Argentina, pero también en las cuestiones productivas y en la orientación del desarrollo a futuro, la política de salud, la política educativa. Nosotros no estamos dispuestos, por ejemplo, a que la educación se vuelva un voucher o cosas por el estilo, ¿no? Nosotros no tendría nada que ver con nuestra genética política histórica. Entonces, si alguien defrauda de esa manera, llega al poder en el marco de una coalición como esta, y después termina aplicando un programa que nada tiene que ver con lo que hemos definido, y bueno, que sería primero una defraudación de un contrato político, ¿no? Entonces ahí no tendríamos nada que ver, me parece. Pero ya sería, lo que estamos nosotros intentando es que lleguemos en las condiciones de tener una fórmula encabezada por el radicalismo o no encabezada por el radicalismo, pero que el programa sea el continente que contiene a la propuesta política, ¿no? Claro. Alejandro, y aquí en la ciudad de La Plata, ¿cómo llega el radicalismo a las elecciones en la ciudad de La Plata? Bueno, en el orden provincial y en el orden municipal se da una situación parecida, ¿no? Creo que el radicalismo en La Plata tuvo una interna que fue muy positiva, que valoró propuestas dentro del radicalismo y fortaleció un grupo que también no es homogéneo, pero que es un grupo que tiene distintos sectores. Está Evolución, la Corriente de Opinión Nacional, el grupo de Rapaca y otros grupos más integran la conducción del radicalismo. Aspira el radicalismo, por supuesto, a tener la mayor incidencia en el futuro del gobierno municipal. Todavía yo no puedo adelantar cómo se clarifica el panorama. En ese sentido, obviamente que hay una intención del radicalismo de tener propuestas de cargos, de concejales, pero mucho más allá de los nombres propios, nuevamente tener una propuesta para la ciudad. Y creo yo que se ha creado un instituto, un centro de discusión de los asuntos municipales en el ámbito de la Junta Central, y eso es muy positivo, muy valorable. Hay grupos que discuten sobre salud, otros que discuten sobre las cuestiones que tienen que ver con la política local, y en el orden provincial lo mismo. Claro. Tenemos todavía que ordenar. Por ahí lo que genera cierta expectativa o ansiedad es que debería haber tenido el partido, la conducción del partido a nivel provincial debería haber tenido un criterio de ordenamiento más por el lado del diálogo y del consenso, y tener ya, por ejemplo, un candidato único a gobernador, ¿no? Claro. Y sin embargo, creo yo que no se ha dado esa posibilidad. Porque por un lado nos dicen de que hay que ordenar la oferta, pero no han hecho muchas gestiones para lograr dialogar con todos los sectores del partido. Claro. Tenemos candidatos o precandidatos por Evolución, Martín Tetaz, tenemos precandidato a Gustavo Pose, dice ser precandidato también el presidente del partido, Maximiliano Abad, pero la verdad es que no se han generado puentes, y quien más responsabilidad tiene para generar esos puentes es la conducción del Comité de Provincia. La verdad que no ha hecho mucho por eso. Claro. En el orden local, esperemos incidir, ojalá sea con un candidato propio, y si no, será dentro de una propuesta también en el marco de la coalición local, ¿no? Claro. Ayúdanos un poco en esto, Alejandro. Nosotros vimos con Virginia, siempre lo conversamos, vimos pasacalles acá de Bárbara Drake y de Sergio Panela, ¿no? Y los dos dicen, Bárbara Drake intendenta, Sergio Panela intendente, y los dos bajo la conducción de Abad, de Maximiliano Abad.
Pero no vemos un candidato o candidata que diga, bueno, soy referente de POSE. Yo no lo vi públicamente, no digo que no esté candidato o candidata. Y lo mismo pasa en provincia. ¿Cómo es eso acá en La Plata? ¿Solamente hay dos candidaturas de radicalismo, de Bárbara Drake y Sergio Panela? Está Pérez Irigoyen también. Perdón, Claudio Pérez Irigoyen, perdón. Claudio Pérez Irigoyen también, sí. Bueno, mirá, son todas personas que respeto muchísimo, tanto a Sergio como a Bárbara, como a Claudio Pérez Irigoyen. Creo yo que por el lado de la conducción del radicalismo en La Plata, donde está la corriente de opinión, el grupo al que pertenezco, no ha habido una propensión a trabajar con un nombre, porque se ha empezado al revés, se ha empezado por trabajar en una propuesta. Por eso que el grupo de Miguel Base, que es el Rapaca, la corriente de opinión nacional, donde está Luciana Bartoli, que es una gran dirigente local, que es la vicepresidenta del partido, el grupo de Evolución, que encabeza el presidente de la Junta Central, que es Pablo Nicoletti, se pusieron a trabajar más en el contenido, y por supuesto que en los próximos días, cuando llegue a la cuestión de la síntesis, se verá si hay un candidato o candidata de ese espacio. Yo hoy por hoy no lo puedo adelantar, pero creo yo que eso está planteado porque se arrancó al revés. Son dignísimos nombres los otros nombres, pero arrancaron desde los nombres, no arrancaron desde los contenidos, y muy desde una cuestión más bien de danza de nombres. Y en ese sentido me parece que no, nosotros por lo menos no coincidimos con la perspectiva de haber arrancado así. Por eso es que hay más de un nombre por el mismo espacio, ¿no? Ni siquiera hay acuerdo en impulsar un solo nombre. Lo entendemos, clarísimo. Bien, Alejandro, la verdad, muy claro. Muy amable, Y muy amable, por supuesto. Por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición. Lo mismo decimos,